Aquí, ¿qué tal en Israel? Veo que está Batia en Beersheba, veo que está Rose en Jerusalén. Hola a todas, lindo, muy lindo que estén cerca. Vamos a empezar, ya vamos a ir empezando el shiur, mientras tanto se irán sumando más chicas. Vamos a analizar el comienzo. La semana pasada hicimos como una introducción al tratado de Pirkei Avot para entender bien de qué es, de dónde viene, cómo fue desarrollándose, cómo fue la conexión, digamos, muchas veces escuchamos la palabra Gemara, Talmud, Mishnah, y no sabemos bien a qué se refiere, por eso la introducción de la semana pasada nos dio la posibilidad de acomodarlo, no solo en entender qué es, sino también cuándo sucedió, ¿sí? En qué momento de la historia. Entonces ahora vamos a ir analizando el comienzo del Pirkei Avot. Ustedes saben que normalmente como está explicado, el Pirkei Avot se puede estudiar siempre. Nosotras, de hecho, lo estamos estudiando ya hace más de un año. Pero hay como un seder, un orden en el estudio, que el Pirkei Avot específicamente, además de estudiarse cuando la persona lo desee, hay un orden de estudiar un capítulo cada semana entre las semanas que se encuentran entre Pesaj y Shavuot. Es decir, en la primera semana de Pesaj se estudia el capítulo 1, después la segunda semana el 2, el 3, y así sucesivamente, hasta que se completan los 6 capítulos y llega Shavuot, ¿sí? Y esto es porque justamente los Yehudim en ese lapso de 49 días se refinaron y se fueron purificando para recibir la Torá. Y como el Pirkei Avot, como explicamos la semana pasada, tiene que ver con todo lo que es la elevación de la persona, la refinación del carácter, el mejorar la conducta, el mejorar la manera en que uno se conduce con Dios y con las personas. Entonces, por eso está muy bueno y los sabios instauraron que se estudie en las semanas que van entre Pesach y Shavuot, para que cuando llegue el Shavuot en el que recibimos la Torá, estemos en un nivel más elevado, una versión mejor de nosotros mismos. Esto sería un tema también porque esta fecha es especial. Así como nosotras, no sé si ustedes lo van notando, que cada vez oscurece un poco más temprano aquí en la Argentina, ¿no? De pronto nos damos cuenta, uy, mirá qué oscuro que está y recién son las 7 de la tarde. Bueno, ya ven, también las mujeres nos damos cuenta porque estamos encendiendo velas cada semana un poquito más temprano. De la misma manera, en Israel, Batia y Rose no me van a dejar mentir, cada vez es más tarde. Los días se están alargando allí. ¿Por qué? Porque justamente son los días que acercan el calorcito, son los días más largos. Ya cuando sea Shavuot van a estar en el verano. Entonces, verano, bueno, plena primavera, casi, no, verano, porque de Pesaj es en la primavera y después tenés Shavuot, ya, ¿no? 7 semanas después ya están en el verano. Los días son más largos y hay más tiempo. Entonces, si hay más tiempo, hay que estudiar más. Y por eso cada Shabbat del verano boreal, es decir, en el hemisferio norte, se agrega el estudio del Pirkei Avot en Shabbat. ¿Se entiende? Eso también es así.
Ahora, de todas maneras, nosotros, aunque se nos acortan los días, también estudiamos en estas semanas que van de entre Pesaj a Shavuot, cada Shabbat un capítulo del Pirkei Avot. Chabad acostumbra a extender el estudio hasta el Shabbat antes de Rosh Hashanah, porque continuamos trabajando nuestras midot, todas nuestras cualidades y características para refinarnos más y llegar a Rosh Hashanah todavía aún más elevado. Ahora, antes de comenzar el Pirkei Avot, de estudiar el Pirkei Avot, se dice un versículo que dice así: Kol Israel yesh laem helek leolam haba, sheneemar, no es un versículo, es una Mishnah del Talmud, ¿sí? Es un dicho del Talmud, dice: Kol Israel yesh laem helek leolam haba, sheneemar, beamech kulam tzadikim leolam irshu haaretz, netzer matai, masei adai leitpaer. En español sería: todo Israel tiene parte en el mundo por venir, pues fue dicho, y tu pueblo, todos ellos son justos. Ellos heredarán para siempre la tierra, son la rama de mi plantaje, la obra de mis manos para enorgullecerme. Está traído esto en el tratado de Sanedrín. Antes de empezar a estudiar el Pirkei Avot se dice esto, antes de que comienza cada capítulo. Y después viene la primer Mishnah del Pirkei Avot, el del capítulo 1, que es la que vamos a estudiar hoy, que habla de cómo fue la tradición, cómo fue pasando la Torá oral de generación en generación. Ahora, dice: Kol Israel yesh laem helek leolam haba. Todos los Yehudim tienen parte en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque dice que todos los Yehudim son tzadikim. Tzadikim. Beamech kulam tzadikim. ¿Qué significa esto? Todos los Yehudim son tzadikim. ¿Existe un judío? ¿Se puede ser judío sin Torah? ¿Se puede ser judío sin vivir de manera cotidiana llevando a cabo los preceptos? Esta es una discusión muy antigua, que siempre pregunta a la gente. A veces hay discusiones, entonces alguno dice: yo me siento muy judío en el corazón, bueno, y esto y lo otro. Vieron que hay todas esas discusiones. ¿Se puede? ¿Existe? Los judíos rompemos en general una regla, porque no somos ni una vez, me imagino que todas ustedes cuando eran chiquitas ya escuchaban esto. Los judíos no somos una raza, no somos una cultura, no somos, no tenemos una experiencia que, a ver, todos nosotros tenemos una experiencia histórica igual, más o menos. Hace 3.000 años, hace 2.000 años sí, pero después. Entonces van a decir: no, porque los judíos, lo que nos hace judíos es que tenemos la tierra de Israel. Y más o menos, porque la mayoría de los judíos durante los últimos 4.000 años no tuvieron la suerte de vivir o de pisar Israel. Todos nuestros antepasados, 2.000 años, ¿quién iba a Israel? Ahora, Baruch Hashem, tenemos una gran cantidad de Yehudim viviendo en Israel y tenemos la posibilidad mucho más fácil de ir a Israel. Pero ¿cuántos años los judíos no fueron? Las abuelas de ustedes fueron a Israel, las bisabuelas de ustedes, algo que hayan nacido en Israel, raro. No hay muchos casos. Creo que Francisca tiene su abuela que nació en Israel. Mi marido tiene la abuela que nació en Israel, pero no, y ni siquiera se llamaba Israel, él tenía pasaporte inglés palestino, la abuela de mi marido, y seguramente la abuela de Francisca algo parecido. Entonces, ¿qué nos hace judíos? ¿Qué nos da esto de decir que todos somos tzadikim y que todos somos Yehudim completos?
Lo que nos hace a todos Yehudim es una relación con Dios. El día que Dios nos eligió como pueblo y nos entregó la Torá y nos manifestó que la manera de mostrar esa relación, así como en un matrimonio, ¿cómo sabemos que alguien está casado? Bueno, mucho porque vemos que lleva el anillo, porque viven en la misma casa, porque tienen una vida en común. Hay una como que se manifiesta que hay una relación. Bueno, ¿cómo se manifiesta esta relación con Dios? A través de llevar a cabo lo que Él nos dio, que es la Torá, de tener el propósito de hacer, nosotros tenemos la misión de hacer que el propósito de la creación se cumpla. ¿Para qué Dios quiso hacer un mundo? ¿Para qué? Más de una vez nos rompemos la cabeza y decimos, ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios quiso que en este mundo material y tan confuso y tan oscuro se revele su divinidad. ¿A través de qué? A través de su sabiduría divina, que es la Torá. Y eso se lo encomendó al pueblo judío para que sea una luz para las naciones también. Entonces, hay algo muy interesante. Miren, hay un dicho que dicen los sabios que es Afal Piche Jatá Israel U. Con respecto al Yehudí, un Yehudí que peca sigue siendo judío. No importa cuántos pecados cometa, eso no lo convierte en no judío. Y para dar un ejemplo de lo que significa esto, por ejemplo, ahora viene Pesaj. Entonces nosotros tenemos una mitzvah de comer matzá la noche del Seder. Si un no judío come matzá la noche del Seder, no pasa nada. No está haciendo algo ni malo ni bueno. No tiene impacto, porque no es algo que le corresponde, no es una de sus obligaciones, ni de su relación con Dios. No, el no judío no tiene el precepto de comer matzá en Pesaj. ¿Qué pasa si un judío come, Dios nos libre y nos guarde, hametz, que es lo contrario de matzá, lo que está prohibido en Pesaj? Entonces, en realidad está haciendo una transgresión a esa relación que él tiene con Dios. ¿Por qué? Porque esas mitzvot de Pesaj, comer matzá en Pesaj, contar la salida de Egipto en Pesaj, comer maror en Pesaj, todo eso tiene que ver con lo que Dios nos dio como para manifestar que es nuestra relación con Él. Entonces, pero el judío que no lo hace, no deja de ser judío. Un judío que dice, basta, no quiero ser más judío, chao, me borré, basta, ¿dejó de ser judío? Y no, la verdad que no. Y una persona no judía que un día dice, voy a cumplir los 613 preceptos, voy a hacer todo, ¿es judía por eso? No. Hasta que no haga una conversión de acuerdo a la halajá, no le cambia, porque todavía no está dentro de ese pacto que Dios firmó con nosotros, con el pueblo judío. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuáles son los detalles de esta unión que Dios hizo con nosotros y que le dan, porque así como un judío cuando transgrede no deja de ser judío, en el momento que hace lo que tiene que hacer, cuando un judío hace una mitzvah, el impacto de esta mitzvah es imposible de medir, tanto en materia como en espíritu. La persona, el judío,
logra una elevación no solo para él, sino que todos los mundos superiores, además de este mundo, todos los mundos superiores dependen de la acción de un judío acá en la tierra. Y eso no quiere decir de un judío, solo del judío tzadik. Acá dice claramente, Kulam tzadikim, todos somos tzadikim. Cada vez que una de nosotras prende las velas de Shabbat o de Yom Tov, come matzah en Pesach, se cuida de no comer hametz, hace algo que tenga que ver con ayudar al prójimo, da tzedakah, no miente, no roba, en ese momento está elevando toda la creación. Esa es la fuerza que tiene el Yehudi. Entonces, por eso la importancia de estudiar el Pirkei Avot, porque el Pirkei Avot nos da a entender cómo refinarnos, cómo cada vez ser mejores y entonces cumplir con esta misión que tenemos de mejor manera y con más alegría. Y ahora vamos al primer capítulo, primera Mishnah. La primera Mishnah aparentemente es más que nada histórica, como dice Moshe Kibel Torah mi Sinai, la famosa. La voy a decir en español para ahorrar tiempo. Moshe recibió la Torah de Dios en Sinai, de Sinai, y la traspasó a Yoshua. Yoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la traspasaron a los hombres de la Magna Asamblea. Moshe recibió la Torah de Sinai. ¿A quién se la entregó? A Yoshua. ¿Quién era Yoshua? Yoshua era su alumno más cercano, ¿sí? Era la persona que estaba unida a él día y noche. Yoshua en su momento se la traspasó a los Zekeinim. ¿Qué son los Zekeinim? Ahora vamos a explicar bien. A los ancianos, ¿sí? Los ancianos no quiere decir que eran los viejitos de la comunidad. Los viejitos significa que eran quienes tenían la sabiduría de la comunidad. Los ancianos se la traspasaron a los Nevi'im, a los profetas. Y en su momento los profetas, cuando terminó la época de la profecía, la entregaron a los Anshei Knesset Agdolah, a los miembros de la Magna Asamblea. Aparentemente estamos hablando de algo histórico, que no deja de ser importantísimo, porque nosotros tenemos que saber cómo fue la entrega de la Torá. Acá se refiere a la Torá oral, ¿verdad? Como explicamos la semana pasada, que después de 35 generaciones, Rabbi Yehuda Nasi decidió llevar a la escritura toda la Mishnah, para que no se perdiera la Torá oral, que es la explicación y la extensión de la Torá escrita. En estos 5, digamos, pasos que da esta Mishnah, Moshe, Yoshua, Zkeinim, Nevi'im y Anshei Knesset Agdolah, tenemos ahí 23 generaciones. Hay 23 generaciones hasta Anshei Knesset Agdolah. Después de los miembros de la Magna Asamblea, aparecen las parejas que después estudian en el Pirkei Avot hasta completar las 35 generaciones que son hasta Rabbi Yehuda Nasi. ¿Se entiende? Pero ahora vamos a analizar de manera más profunda qué significan estos 5 niveles en realidad. ¿De qué se tratan? Y es así, dice así. Moshe, el primero que nombramos es el nivel Moshe. Moshe, no hace falta que digamos quién era, todos la conocen.
fue quien nos entregó la Torá, nos sacó de Egipto, todas las cosas grandiosas que Moshe hizo, que Dios nos dio a través de él, ¿verdad? El cruce del mar, con todo lo grande que hizo Moshe Rabbeinu. Cuando la Torá habla de Moshe Rabbeinu en un pasaje, dice así: Veaish Moshe anav mikol adam asher al pnei Adama. Que esto significa, y el hombre Moshe es la persona más humilde sobre la faz de la tierra. Quiere decir que si íbamos a buscar, no iba a haber nadie más anav, más humilde que Moshe Rabbeinu. Impresionante. ¿Qué significa esto? Moshe Rabbeinu, que hablaba con Dios cara a cara, de manera de decir, cada vez que él quería hablar con Dios, todos los profetas tenían que entrar en trance, los profetas tenían que hacer esfuerzos impresionantes para poder hablar con Dios. Ellos no decidían el momento en el que iban a hablar con Dios. Dios los elegía el momento. Y como les digo, era un trance en el que la gente, dicen que los profetas, ya lo hablamos alguna vez, perdían el equilibrio, hasta parecían gente que estaba fuera de su de sí, como que estaban locos en ese momento, porque no podían dominar. Imagínense que la experiencia sobrenatural de que Dios les hable les hacía perder todo tipo de coherencia, ¿sí? No era así con Moshe Rabbeinu. Dice, explican los sabios que Moshe Rabbeinu hablaba con Dios como una persona habla con su amigo. No perdía es una palabra que quiero decir todo el tiempo y no me sale, ya me va a salir. No perdía su coherencia, no perdía su estabilidad, ni física ni intelectualmente. Estaba con todos sus sentidos abiertos y sin perder nada de lo que estaba sucediendo. Moshe era algo muy especial. Imagínense, Moshe que vino y habló con el faraón, Moshe que vino y trajo las 10 plagas, el mismo Moshe que abrió el mar, el mismo Moshe que trajo el man, que dirigió a los judíos 40 años en el desierto, que como estudiamos en la parashá de la semana, montó él solo el Mishkan, que fue es irrepetible. ¿Cómo puede ser que él era la persona más humilde? Es muy difícil en ese sentido ser humilde, porque no cualquiera puede hacer esas cosas. Tenés que ser alguien muy grande para lograr eso. ¿Acaso Moshe se consideraba entonces una persona inferior? No. La verdadera humildad no es cuando uno dice, ay, soy un tonto, no tengo capacidad. No, señor. La verdadera humildad es cuando uno conoce el verdadero don, los dones que Dios le dio, sus verdaderas capacidades que quizás son mucho más grandes que las de los demás. Pero ¿saben dónde está la diferencia? La diferencia en Moshe estaba, él sabía que lo de él era extraordinario. Imagínense el último tiempo, Moshe después de recibir las segundas tablas, tenía que estar con una máscara, porque su piel ya se había digamos, refinado tanto que dejaba salir la luz interior que él había recibido de su alma. Y si no estaba con la máscara, era como mirar al sol, era imposible de mirarlo. Y entonces, ¿cómo él no era tan humilde? Porque él constantemente pensaba, es verdad que él
tiene todas las herramientas necesarias para lograr todo esto que él logró. Pero él sabía que todos esos eran regalos divinos. Nada era su mérito. El mérito era todo de Dios. Las capacidades, los talentos son un regalo divino. Y nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos la obligación de darnos cuenta que los tenemos, desarrollarlos y hacerlos valer. ¿Para qué? Para mejorar el mundo, para impactar para bien en el mundo. En el momento que una persona desarrolla sus dones, pero piensa, yo soy el mejor, no hay mejor que yo, en ese momento está haciendo lo contrario de lo que debería hacer. Por eso Moshe, dice la Torá, era el hombre más humilde que pisó la faz de la tierra, porque él pensaba eso. Es verdad que alcanzó algo que ningún otro ser humano alcanzó, pero él pensaba, si a cualquier otro judío le hubieran dado las mismas capacidades que Dios me dio a mí, hubieran logrado más aún que yo. Esa era la grandeza de Moshe. Que él se consideraba no menos porque era tonto, no menos porque no era una falsa humildad, era una humildad real, de pensar que nada es porque yo lo logré. Y entonces esto es lo que nos quiere decir la Mishnah. La primera de estas 5 categorías te quieren decir lo siguiente. Vos querés recibir la Torá de Sinai, tenés que estar primero en la categoría de Moshe. ¿Qué significa en la categoría de Moshe? No, es difícil llegar a ser Moshe, pero tenés que lograr ser humilde, tenés que bajar el copete, tenés que pensar bien, tenés que saber que todos los talentos que tenés son para compartir con los demás y son un regalo divino que tenés que agradecer y tenés que usar para bien. No son tuyos, tenés que usarlo para bien y entonces para poder estudiar Torah, nos dice la Mishnah, un prerequisito, el primer requisito, antes de sentarte a estudiar Torah, humildad. Tenés que ser humilde y sentir que todo lo que vas a estudiar es sabiduría divina. Después viene la categoría de Yoshua. Yoshua, para los que queremos darle digamos un título, Yoshua fue el primero de los Shoftim, el primero de los jueces se lo llama. Cuando estudiamos Tanaj está la Torá, después viene Yoshua y después vienen todos los Shoftim, los jueces. Yoshua está ahí en el medio, pero se lo considera también como de los primeros. Pero él, ¿cuál era todo su título? El título de Yoshua bin Nun es que no se movía de la tienda de Moshe. ¿Qué significa? Él era perseverante en el estudio, era diligente, estaba ahí siempre, no perdía oportunidad de aprender, incluso de las cosas más pequeñas. Entonces, tenemos que saber qué lo hizo digno de ser imagínense, él fue quien fue designado por Dios como el sucesor, nada más ni nada menos que de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo lo logró? Con perseverancia. ¿Cómo lo logró? Con entrega al estudio. ¿Cómo lo logró? Estando ahí siempre, día y noche. Así lo logró. Entonces esta es otra categoría que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa más que tenemos que tener en cuenta para poder estudiar Torah. Tenemos que tener esto, la diligencia, el estar ahí, el dedicar la fuerza, toda nuestra fuerza y toda nuestra entrega al estudio de la Torah. ¿Qué le sigue a Yoshua? A Yoshua le siguen los Kenim. Zaken, que significa anciano,
también tiene una relación con la palabra caná. Caná, kuf nun hei, significa comprar, adquirir. Significa que ¿quién es un anciano? ¿Quién es un zaken? No el que tiene muchos años. Aquel, dice, como dice la Torá, o mejor dicho los sabios, zaken es mishekana jochma, quien adquirió sabiduría. A veces se puede ser anciano y haber dejado pasar la vida sin adquirir sabiduría. Se puede ser un niño siendo un anciano, porque dejamos pasar la oportunidad de adquirir sabiduría. Esta es otra de las cosas que se necesita para estudiar Torah. Saber que la Torah se logra con esfuerzo, como dijimos con Yoshua, y esto, el hecho de decir, cuando vos adquirís algo, ¿cómo lo adquirís? Con esfuerzo. Esto es lo que hay que poner para estudiar Torah. Después vienen la categoría de Naví, los Nevi'im, profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta, está bien, es una persona que tiene las condiciones para hacerlo, pero en realidad nadie elige ser profeta. Dios lo elige a él o a ella. Nadie dice, bueno, se levanta la mañana y dice, voy a estudiar para profeta. No, no. Es verdad que únicamente en personas dignas a la profecía Dios va a traerles profecía, pero no es que, no depende de uno. La profecía significa justamente eso. Es algo que viene de arriba a la persona. Dios lo ilumina y le dice lo que le tiene que decir. Eso es la profecía. Entonces, cuando la persona va a estudiar Torah, también tiene que tener lo que los profetas tenían, que es el conocimiento de que todo en realidad no lo logra la persona, sino que todo viene de arriba. Todo lo que uno a veces ve que está entendiendo mucho, que el intelecto, qué bien, qué intelectual que soy, qué comprensión que tengo. Ay, no, querido, todo viene de arriba. Todo tiene que ver con, uno puede tener las habilidades intelectuales, espirituales, pero todo eso es un regalo divino también. Y por último, la quinta categoría tiene que ver con los miembros de la Magna Asamblea, Anshei Knesset Agdolá. ¿Quiénes eran los Anshei Knesset Agdolá? Los miembros de la Magna Asamblea. Si no se acuerdan, yo les recuerdo un poquitito, era era una asamblea, un consejo de 120 miembros, ¿sí? 120 sabios que condujeron al pueblo judío. ¿Cuándo? Cuando se formó la gran asamblea, la magna asamblea, los Anshei Knesset Agdolá, en el siglo IV más o menos, antes de la era común, cuando los Yehudim volvimos del primer Galut de Babel, una época muy difícil. ¿Saben por qué? Porque los judíos volvían de Babilonia, muchos estaban asimilados, muchas leyes habían olvidado. ¿Y qué hicieron los Anshei Knesset Agdolá? Tuvieron que volver a reordenar a los judíos en la tierra de Israel, porque era la vuelta a la tierra de Israel, con todos los desafíos que esto implicaba. Entonces, ellos usaron sus conocimientos ¿para qué? Para que el pueblo judío vuelva a florecer, el estudio de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot. Por ejemplo, los Anshei Knesset Agdolá, entre otras cosas, son los que escribieron, compusieron, mejor dicho, la tefilá que rezamos hasta el día de hoy. Nosotros ahora abrimos un sidur y está la tefilá. ¿Quién la escribió la tefilá? ¿Quién la compuso? Los miembros de la Magna Asamblea. Ellos se encargaron de que los judíos sepan que tienen que rezar 3 veces al día, y este es el texto, esto es para Shabbat,
esto es para día de semana, esto es para Yom Tov, etcétera, etcétera. Y ¿qué aprendemos de ellos entonces? Que la Torá no se debe estudiar como una simple teoría. Cuando estudiamos la Torá como una materia, como un conocimiento y nada más, ahí estamos perdidos. El Yehudí tiene que saber que la Torá no es una teoría. La Torá es práctica. La Torá Dios la entregó para bajarla a este mundo. Y tiene que llevarse algo tan elevado, tenemos la posibilidad de llevarla a los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Cosas tan pequeñas como pueden ser lo que respecta con la comida, lo que respecta con el comercio, lo que respecta con la profesión, lo que respecta con entre la persona y cómo tratar a los animales. Toda la vida está conectada con la Torá. No es una teoría, es práctica. Esto es lo que dice la primer Mishnah y me voy a despedir con una historia que escuché de mi esposo y que la verdad que me fascinó. Tiene que ver con la tefilá, que justo fue lo que nombramos que hicieron los Anshe Knesset Agdolá, y me parece que vale la pena contarla. Hay un templo en el barrio de Borough Park, en Brooklyn, no me acuerdo ahora el nombre del templo, es un templo muy pequeño. Vieron, ahí viven más de 500.000 de judíos, viven en Borough Park, capaz que más, porque se decía 500.000 de judíos hace años, hace más de 30 años, así que ahora deben vivir más, ya se extendió Borough Park, ya es Flatbush, ya todo como que va creciendo mucho, ¿no? Y hay un sinfín de Batei Knesset, vieron, algunos son, como se dice en Yiddish, Stiebel, son como pequeñas en casitas que la gente hace ahí tefilá, todos los que viven en alrededor, en la cuadra, en las 2 cuadras en ese radio, se reúnen ahí y ahí rezan y tienen su shil. Bueno, imagínense, con tantos judíos que la mayoría usa el templo todos los días, imagínense la cantidad de stiblas, de templos chiquititos que hay. Este es uno de ellos, no me acuerdo, ahora no me viene el nombre, pero tiene una peculiaridad. Cuando uno entra, siempre en los templos hay agua caliente en los termos para servirse un té, un cafecito, una masita, porque normalmente la gente viene a la tefilá a la mañana y por ahí no desayunó, entonces si quiere tomar algo después del desayuno, de la tefilá, siempre está disponible, o cuando vienen para minjá, mucha gente a la tarde viene directo del trabajo y entonces tienen para hacerse un tecito, un cafecito, algo que los reanime hasta ir a la casa a comer, a cenar. Este templo tiene una peculiaridad. Tiene todos los sabores de té habidos y por haber. La persona que hizo el templo, que donó este templo, que lo formó, se le ocurrió esa idea, que cada persona que venga, porque a veces vieron cómo es, más que nada esto aplica a los hombres, porque ellos van 3 veces al día a hacer la tefilá. A veces son viajantes, a veces son parientes que vienen a visitar a alguien y vienen de otros lugares del mundo o de otras ciudades y están acostumbrados a otros sabores de té. Entonces esta persona se fija de que haya sabores de té a quienes él puede, a los que viajan, siempre les pide que les traigan té de todos los lugares del mundo y esta es la peculiaridad que tiene este templo. Pero hay una peculiaridad aún más grande y tiene que ver con esta historia que les voy a contar. Un muchacho, una vez, un muchacho y una chica los presentaron para que salieran, se conocieran y si todo prosperaba, se casarían, ¿no? Vieron cómo es, en el mundo observante, se hace lo que se llama un shidduch.
se presenta una presentación. En realidad la mayoría de la gente, no lo admiten, pero la mayoría de la gente se casa o se conoce por un shidduch. Te presenta un amigo, te presenta una amiga, te presenta un tío, una tía, ¿viste? La mayoría, eso de encontrar al amor a la vuelta de la casa no es tan real. Es muy pocas veces sucede eso. Normalmente es por presentación. Bueno, esta era una parejita que iba a salir para conocerse y ver si prosperaba o no esta presentación. Bueno, estaban charlando, estaban tomando algo en un lugar, no sé dónde se encontraron, en algún lugar de Nueva York, y era la tarde. Estaban charlando y todo iba bárbaro. Realmente se caían muy bien uno con el otro, la conversación fluía, no hubo esos baches de silencio cuando no sabes qué hablar, todo estaba muy bien. Y pasó tan rápido el tiempo que el muchacho en eso miró su reloj y se dio cuenta que era la hora de Minjá, se estaba quedando sin tiempo para rezar la tefila de Minjá. Entonces le dijo a la chica, perdón, no recé Minjá todavía, voy a ir a un costado y voy a rezar Minjá. Como la tefila de Minjá es muy corta, digamos, mucho más corta que la de la mañana, entonces lo haces en un costadito y ya está. Bueno, la chica dijo, sí, por supuesto. Y ella se quedó sentada. A los 30 segundos más o menos, no sé, muy rápido, el muchacho vino de vuelta y dijo, ya está, ya recé. Bueno, y siguieron charlando. Pero esto a la chica le hizo ruido. Y cuando la llamaron de vuelta, después de que salieron, se despidieron, muy lindo, chau, chau, vemos cómo sigue. La persona que los presentó la llamó a ella para decirle que el muchacho quedó muy contento y le gustaría seguir conociéndola, volver a encontrarse con ella. Ella le dijo que no estaba dispuesta a volver a salir. Entonces el presentador, como diríamos en yiddish o en hebreo el shadchan, quedó muy sorprendido. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo algo malo? Yo sé que el muchacho es un muchacho excelente. La chica le dijo, no, nada malo, para nada, no. Es algo, no le quería decir en realidad qué era, para no ofenderlo, no dejarlo mal parado. Pero como el hombre insistió que quería saber cuál era la razón, le dijo a ella, le contó lo que había pasado, que el muchacho en la mitad se acordó que no había rezado Minjá y le pidió permiso y se fue a rezar. Y lo que a ella no le gustó es que rezó demasiado rápido. No le pareció que le prestó mucha atención al rezo. Y para ella la tefilá era algo muy importante y ya no le parece que no va a andar. El muchacho es un muchacho muy bueno, pero no va. Bueno, el Shadgen ahora lo tenía que llamar al muchacho para contarle lo que pasó, porque el chico quería volver a encontrarse. Y entonces lo llamó y le dijo, bueno, la chica lamentablemente no quiere volver a encontrarse. No le pareció, y el muchacho se dio cuenta que había algo que le estaba ocultando el Shadgen. Insistió, entonces el Shadgen le contó. La verdad es esta, lo que dijo la chica. Le pareció que le prestaste poca atención a la tefilá y eso ya le hizo algo, un ruido, no quiere volver a salir con vos. Pero bueno, el muchacho se imaginan que quedó, le dijo así, la verdad que la chica tiene razón. Capaz que me apuré porque no quería hacerla esperar tanto, me equivoqué, pero tiene razón. Hice tefilá demasiado rápido y lo que ella dice tiene razón. Bueno, ahí terminó eso, pero el muchacho no se quedó, era un muchacho muy bueno en realidad, y se quedó con esto que le pasó. Y lo tomó
en vez de tomarlo como una crítica destructiva, lo tomó como algo bueno lo que la chica hizo. Le hizo despertar algo que tiene que mejorar. Dijo, ¿qué puedo hacer yo para enmendar esto, para aumentar en esto, en vez de enojarme y decir, todavía que fui cortés y hice rápido para no dejarla esperar, o qué criticona, ¿no? ¿Saben lo que hizo? Se propuso fundar un shil, un templo, un knis. Y entonces hizo un montón de esfuerzo, el muchacho tenía talento para entusiasmar a otros, y fue y habló con uno, y habló con otro, y habló con otro, y consiguió donaciones, se esforzó muchísimo y consiguió conseguir una propiedad, le donaron o compraron una propiedad y fundó este shil que él quería. ¿Para qué? Para arreglar el tema que él sabía que había hecho de manera incorrecta. Ahora él iba a tener un lugar donde mucha gente se iba a reunir para rezar. Y con eso era algo que él aportaba de lo que había fallado. Y entonces puso mucho entusiasmo, muchísimo entusiasmo en la inauguración. Pero cuando fue la fiesta, trabajó mucho en esto, mucho. Cuando fue la fiesta de inauguración, pidió la palabra. Y sin ninguna vergüenza contó que esta idea del shil surgió porque una chica lo dejó plantado, llamémoslo así de manera brusca, porque él había fallado en hacer la tefilá corta. Y esto lo inspiró para que no solo él mejorara en la tefilá, sino que muchas personas más recen bien y estudien bien en ese lugar. Bueno, y el shil floreció, que es este de shil que les cuento, de los té y todo lo demás. La historia no termina ahí. Después de unos años, no muchos, él estaba en la calle caminando y vio un cartel que avisaba que había fallecido una mujer, lo aleímos. Vieron como en Israel también, sobre todo en Jerusalén, se pegan carteles para que la gente sepa que tiene que ir a acompañar, a hacer a la levaya, a despedir a la persona. Bueno, y parece que en Borough Park, en algunos lugares también, se pegan los templos y todo eso. Cuando vio el nombre, le pareció conocido. Y trató de hacer memoria y se dio cuenta que era la chica que había salido con él y que lo había rechazado por la cuestión del templo. Y entonces averiguó y fue al velorio y le pidió, por favor, a los padres, parece que la chica no se casó, no sé, que cuando salgan para el cementerio, que por favor pasen por el shil de él y que paren un ratito. Vieron que hay una costumbre así, ¿no? De pasar por las instituciones donde iba la persona. Bueno, él pidió que paren en el shil. Primero no sabía ni dónde salió este muchacho, este hombre, qué quiere, para qué. Él les dijo, por favor, es muy importante, es muy bueno para ella también. Bueno, al final estuvieron de acuerdo y pasaron digamos, el cortejo, la levaya pasó por la puerta del shil, este shil, cuando llegaron ahí, pararon, la gente que acompañaba bajaron de los autos, de lo que fuera, y él estaba ahí esperando, abrió las puertas del shil y abrió las puertas del auto donde estaba la chica, digamos, el féretro, y dijo, contó,
contó todo lo que había pasado, que todo lo que lo llevó a él a fundar este Shil fue por esta chica que tanto valoraba la tefilá, que tanto apreciaba el rezo, cómo dirigirse a Dios, tanto amor tenía por el rezo, por el que es después de todo rezar, charlar con Dios, de la manera como nos enseñaron los miembros de la Magna Asamblea, los Anshei Knesset Agdolá. Y ella tenía tanto respeto por eso, que por eso ella decidió que no quería seguir con él. Ahora, ella fue el factor que hizo, que propulsó la fundación de este Shil, dijo él, de este templo. Entonces, todos los rezos, todas las mitzvot, todas las cosas buenas que se hacen y se hicieron en este Shil, le dijo a la mujer que estaba, bueno, ya no estaba, pero estaba su féretro, todo es en tu mérito. Y entonces seguramente vas a tener un lugar en el Gan Eden, etcétera, etcétera, etcétera. Miren qué historia tan fuerte y lo que puede hacer a veces una acción, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que tomarnos a veces, alguien nos llama la atención, nos dicen, tendrías que ser un poquito, o nos damos cuenta que en vez de enojarnos, tenemos que imitarlo a él, que lo que él buscó fue cómo reparar eso que le había hecho quizás no tan bien, incrementarlo, hacerlo mejor, adornarlo, y miren cuántas cosas hermosas pueden salir de eso. Bueno, que sea la voluntad de Hashem, que solo sepamos de cosas lindas, de buenas noticias, y que nuestras tefilot lleguen al cielo, alcancen el cielo, y que, bueno, que venga Mashiach ya, que lo necesitamos mucho. Un beso enorme y nos vemos el martes que viene, que ya es antes de Pesach, ¿eh? Un beso grande.